entremos en materia, Efesios capítulo 1. Cabe pues destacar entonces que Pablo, cuando comienza esta carta, se dirige a un grupo de personas muy particulares. Pablo desde la cárcel les manda esta carta a los que eran cristianos en la iglesia de la ciudad de Éfeso. Entiéndase, eso fue allá en el comienzo de lo que se conoce como la iglesia primitiva, la primera iglesia. Pablo le escribió a los efesios y es necesario entender esto así para que comprendamos mejor lo que Pablo quiere decir. Pablo entonces dice que la carta está dirigida a los santos y fieles en Cristo Jesús que estaban en Éfeso. En el versículo 13 del mismo capítulo, ¿verdad? Él dice que eran un grupo de personas que habían oído el evangelio de la salvación, óigase bien, y que no fue suficiente con que lo habían oído, sino que además habían creído en él. Tanto creyeron en el evangelio como en Jesucristo, porque Jesucristo es el centro mismo del evangelio. Entonces habían oído el evangelio de la salvación, habían creído en él y por lo tal habían sido sellados con el Espíritu Santo, por lo cual entonces son predestinados. Porque, como ya mencioné antes, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ellos habían aceptado a Jesucristo, entonces ya entraron en el camino de la verdad a la vida eterna. Ellos eran un grupo de cristianos, óigase bien, tanto gentiles como judíos. Y hay que entender esto porque la salvación le había sido extendida ahora a los gentiles. Muchas de las congregaciones o de las personas que se congregaban en estas iglesias eran gentiles que no sabían nada de lo que era el judaísmo, de lo que era los pactos y las promesas. Allí habían también judíos, por supuesto, que se habían convertido a Jesucristo, que habían dejado la ley, que habían dejado los preceptos, que habían dejado lo que eran las obras de la ley para aceptar la salvación a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, cuando Pablo les escribe, más adelante vemos cómo él dice que la salvación es ofrecida a ustedes gentiles porque oyeron el evangelio, creyeron en Jesucristo y fueron sellados, así como nos fue ofrecida a nosotros, los que antes esperábamos en Cristo, dice Pablo. Pablo se pone como judío. Pablo era 100% judío. En el versículo 13 dice: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien, vamos a mirar entonces Efesios capítulo 1. Ya vimos quién escribió la carta, a quién la escribió, un grupo de personas, tanto gentiles como judíos, que habían creído al evangelio y por lo tal habían sido predestinados para ser salvos. Entonces, ahora en los versículos del 4 al 7 dice Pablo que según nos escogió Dios en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El versículo 11 sigue diciendo: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El apóstol pues sigue diciendo que Dios nos escogió en él, ¿ok? Porque cuando estas personas oyeron el evangelio y aceptaron a Cristo, entonces Dios dijo: estos son míos. Entonces aquí Dios dice lo mismo, o dice mejor el apóstol Pablo, dice que Dios ya, ustedes al aceptar a Cristo, Dios los ha escogido a ustedes desde antes de la fundación del mundo. All right? ¿Por qué? Porque Cristo fue destinado, ahora usted cree en Cristo y usted es predestinado y escogido. Cristo destinado desde antes de la fundación del mundo, usted entra en él, usted fue escogido, usted fue destinado para ser salvo, o predestinado mejor, ya que aclaramos que el único destinado ha sido Cristo. Dice en la escritura de Efesios que fuimos predestinados para ser, óigase bien, adoptados. Un adoptado es una persona que no era hijo, que era rebelde, que era desobediente. Y Dios, sin embargo, a través de Cristo, permite un proceso de adopción.
en un proceso de adopción, hay los que serán los padres, o en este caso el padre, y hay lo que será un hijo. Y siempre hay un intermediario, generalmente es un abogado. La Biblia dice que Jesucristo es nuestro abogado, Él es nuestro mediador. Entonces fuimos predestinados para ser adoptados, hijos de Dios, sí, dice la Escritura, por medio de Jesucristo. Entonces la Biblia me enseña a mí que cuando acepto a Jesucristo, ahora soy adoptado hijo de Dios, ahora soy predestinado para ser salvo, según el puro afecto de la voluntad de Dios. Versículo 11 dice, en Él asimismo, oígase bien, sigue diciendo, en Él, en Cristo. Entonces cuando la Biblia me enseña que hay que aceptar a Cristo para ser salvo, pues ahí, al aceptar a Cristo soy predestinado. Al aceptar a Cristo, como me dijo alguien una vez, dijo, o sea que esto es como si fuera un tren que viene, y si uno se sube en ese tren es salvo. Así mismo es. Desde antes de la fundación del mundo se destinó a Cristo, y Él viene como si fuera un tren, y a través de la historia el que se sube es escogido para ser salvo, es predestinado. Jesús es el tren destinado, y el que sube es predestinado, porque es en Cristo, y a través de Cristo no hay otra alternativa, no hay otra elección. Dice el versículo 12 del mismo capítulo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, Pablo lo dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nótese cómo él se refiere a los judíos, incluyéndose él cuando dice nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces después le dice, así ustedes ahora, ustedes gentiles que han sido llamados y han pasado a ser parte del nuevo pacto en la sangre de Jesús, porque solo a través de Jesús, el único destinado desde antes de la fundación del mundo, a través del cual todo el que entra en él es predestinado para la vida eterna. Complementa el versículo 13 diciendo, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vuelvo a lo dicho antes. Se considera el versículo 1. Pablo le dice, le escribo a los que son santos y fieles en Cristo. Ustedes que son santos y que permanecen fieles. Ustedes que oyeron el evangelio, creyeron en él, y ahora están aquí perseverando. El apóstol Pablo lo dice, ustedes oyeron el evangelio y creyeron. Estos no eran un grupo de personas que habían sido predestinadas para creer y ser salvas desde antes de que Dios fundara el mundo, sino que como habían creído en Cristo, entonces entraron en la predestinación para ser salvos en Él, a través de Él, para ser adoptados. Entiéndase que el versículo aquí no dice que Dios los destinó con Cristo, más que los predestinó en Cristo. Vuelvo a lo mismo. En ningún momento dice Dios los predestinó con Cristo. No, sino en Cristo. Porque cuando usted entra en Cristo, usted es predestinado con Él. All right? Hay una gran diferencia entre estos dos conceptos. Los efesios entonces no eran un grupo de personas que habían sido predestinadas para creer y ser salvas, sino que como habían creído en Cristo, entonces entraron en la predestinación para ser salvas en Él. Esto es confirmado en las Escrituras que dicen, según Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De nuevo, adoptados en Cristo. All right? Cuando usted cree en Cristo Jesús, es ahora adoptado por Dios, es traído al tren de la salvación que se llama Jesucristo. Jesucristo destinado desde antes de la fundación del mundo, y usted entra y es predestinado en Él. También dice Gálatas 3:25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Quien ha visto entonces la llamada predestinación para salvación o condenación desde antes de la fundación del mundo en los versículos antes citados, lo han hecho basándose en una analogía propia, porque de nueva cuenta Aurelio Agustín no dijo, la Biblia dice que Dios destinó a quien salva y a quien condena desde antes de la fundación del mundo.
No, más aún los seguidores de él, como Calvino, como Spurgeon, han dicho, no entiendo tal doctrina, pero la creen a morir. Con relación al interrogante contenido en el título de esta sección, entonces, que pregunta si hemos sido predestinados o no para salvación o condenación desde antes de la fundación del mundo. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, también contiene una parábola, una parábola donde habla de un rey que hizo una fiesta para celebrar la boda de su hijo, y para la cual invitó a dicha boda a un exclusivo grupo de personas. Right? Pero allí se está refiriendo entonces a la nación descendiente de Abraham. Ellos posteriormente, los invitados, rechazaron la invitación del Señor, razón por la cual la extendió a toda otra persona que formaba parte de su reino. Eso está en el capítulo 22, versículos 18 al 10, donde dice: Entonces el Señor le dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Allí se ve que no hay distinción. Debo recalcar entonces que la verdadera predestinación, oígase bien, sí está descrita en la Biblia, pero incluso la podemos ver en 3 diferentes pasos, o en 3 diferentes posiciones, a saber. Primero, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Cumpliéndose así la profecía dada en el libro de Génesis 3:10, cuando Dios le dijo que la simiente de la mujer, la cual en este caso pues es Cristo, heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente, o sea, a Satanás, a su reino de muerte. Esta profecía se cumplió al momento en que el Señor Jesucristo resucitó victorioso, resucitó sobre la muerte, cogió a la descendencia de Satanás y la aplastó, y ahora a él le ha sido dado todo reino, toda potestad, toda autoridad y toda gloria. En Mateo 27, 51 y 54, esto se confirma cuando dice que Dios rasgó el velo del templo en 2 partes. Óigase, con lo cual nos dio a entender a los habitantes de todo el mundo que ahora, después de la victoria redentora de su Hijo Jesucristo, se puede llegar ante la presencia santa de Dios sin tener que atravesar velos de separación o recurrir a la intervención sacerdotal de otros. El velo Dios mismo lo rasgó en 2. Un velo que antes estaba allí para separar el lugar santísimo donde Dios se manifestaba del lugar santo, donde solo entraban los sacerdotes y sus asistentes, y de los atrios donde estaba el pueblo. Nadie podía entrar al lugar santísimo sino el sumo sacerdote una vez cada año. Pero Dios, en el momento en que Jesucristo expiró en la cruz del Calvario y dijo: ya lo logré, ya logré la redención para toda la humanidad, y expiró, Dios mismo rasgó ese velo, y ahora a través de Cristo hay acceso a la salvación para todo aquel que cree. Right? Segundo, vemos en la Escritura a Dios predestinando a la descendencia de Abraham para ser los poseedores, por supuesto a través de Jesucristo, de la bendición divina de la gracia celestial del Señor. En Génesis capítulo 28, versículo 14, le dijo el Señor a Abraham: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Oígase bien, Abraham no podía concebir, ya era un hombre viejo. Ya no había posibilidad de que el hombre se llegara a una mujer y tuviera un hijo. Su esposa también ya había cerrado ciclo, era imposible que tuviera un hijo. Y Dios le dice: no, tu descendencia será como la arena del mar. Y en tu simiente, la Biblia aclara, ¿verdad? Más adelante el apóstol aclara que esa simiente es Cristo. Dice: y serán benditas en ti y en tu simiente todas las familias de la tierra. Por eso es que en Cristo son benditas todas las familias de la tierra, no solamente un grupo alegadamente de escogidos. Esto lo confirmó también el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas 3:16, donde dice: ahora bien,
a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente dice, la cual es Cristo. Y tercero, entonces, vemos la predestinación de la cual se habla en Efesios capítulo 2, versículo 6, donde dice, oígase bien esto, que ya Dios nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero nos hacemos la pregunta, dice que ya Dios nos resucitó, o le dijo Pablo a los Efesios, ya Dios los resucitó y los hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y nos hacemos la pregunta, tanto los Efesios en ese momento como nosotros ahora, pero Dios no nos ha hecho resucitar todavía, ni nos hemos sentado en los lugares celestiales con Cristo. Pues bueno, entendemos que, como le pasó a los Efesios en el capítulo 1, en los primeros versículos, y en el versículo 13, los que oímos el Evangelio de la salvación, los que creímos en él, y entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo, ahora ya tenemos la resurrección. Ahora ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Es una predestinación anunciada, es algo que sucederá a largo plazo, es algo que vemos en el horizonte, que sucederá a aquellos que somos y que les sean fieles al Señor. La predestinación entonces comenzó en el cielo con el destinado Hijo de Dios como el único sacrificio perfecto que podía ofrecer la redención del mundo. Posteriormente se le dio a Abraham y su descendencia después de que Dios les hiciera la promesa de bendecir por medio de su simiente a todas las familias de la tierra, y luego termina en los cielos, donde los que son o somos justificados por medio del Señor Jesús permanecerán para siempre en su santa presencia. Concluimos, pues, que no hemos sido predestinados para ser salvos o condenados desde antes de la fundación del mundo, sino que tenemos que buscar la salvación a través de Jesucristo, por lo cual dice en Hebreos capítulo 3, versículos 13 al 15, exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Repito, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Hasta la próxima.